Continuamos con el último panel programado para el día de hoy, que es titulado La subcontratación, por lo que me gustaría dar la bienvenida a los panelistas participantes. Esta tarde se encuentra con nosotros la licenciada Jimena Sánchez Argoitia, socia del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Igualmente nos acompaña el licenciado Héctor de la Cruz, socio del despacho de La Vega y Martínez Rojas. El señor John Sander, socio del despacho Jackson & Lewis. Y como moderador nos acompaña el licenciado Óscar de la Vega Castillo, abogado asociado del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Dando inicio con el panel La subcontratación, cedo la palabra al moderador, el licenciado Óscar de la Vega Castillo. Bueno, antes que nada, qué tarea tan difícil nos están dejando ahorita. El último panel después de expositores de gran calibre, gente joven, gente adulta, y nosotros que somos pues, los últimos, pero no los peores. Entonces, a ver, voy a empezar con una pequeña frase que tal vez algunos conocerán y otros no. Casualmente esta frase es de 1800 y la dijo un señor que fue canciller del Imperio Prusiano. Y hoy en día creo que le aplica exactamente al tema del outsourcing o subcontratación en México. Si te gustan las leyes y te gustan las salchichas, mejor no veas cómo se hacen. Pues bueno, en el caso del outsourcing en México no estuvo regulado mucho tiempo y aún así se practicaba. Hasta que en 2012, por un tema totalmente político, se optó por incluir en la Ley Federal del Trabajo la regulación sobre la subcontratación laboral. En ese momento, de acuerdo con lo que decía la propia Organización Internacional del Trabajo, en los informes que ésta daba anualmente, se buscaban maneras en que se pudiera flexibilizar la materia del trabajo con la finalidad de mejorar la productividad de las empresas sin elevar los costos de trabajo. Y bueno, en un principio esto sí funcionó y casualmente la reforma fue impulsada principalmente por quien hoy es nuestra secretaria de Gobernación, doña Luisa María Alcalde. El tema fue que como todos los cuchillos, si lo usas mal te puedes cortar. Y en este caso salió que era un cuchillo de doble filo. ¿Por qué? Porque se empezó a abusar de este esquema de contratación con la finalidad de reducir costos laborales, ya no de buscar una especialización ni buscar un mejoramiento en la productividad de las empresas, sino que muchos de nosotros empezamos a incurrir en este tipo de esquemas de contratación con la finalidad de reducir costos laborales, de no contar con sindicato en ciertas empresas y sobre todo de no pagar utilidades. Ante los abusos que teníamos y ante cierta presión de otros gobiernos y de muchos personajes del sector de los trabajadores, en 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma con respecto al famosísimo outsourcing. A grandes rasgos, esta reforma dijo: queda prohibida la subcontratación de personal, toda. Y después ajusta y dice, bueno, sí está permitida siempre que sea un servicio especializado o una obra especializada, que no forme parte del objeto social ni de la actividad preponderante de las empresas. Y bueno, esto generó muchos relajos, seguramente para muchos de los aquí presentes, y además trajo grandes áreas de oportunidad para todos. Pero como era obvio, mucha gente se inconformó contra esta reforma. Se presentaron un sinfín de amparos. La verdad es que yo no sé por qué se presentaron estos amparos, ni qué decían, mucho menos sé qué resolvieron o qué van a resolver. Entonces, le voy a llamar a un experto en el tema. Sí, bueno, Héctor, oye, ¿te puedo hacer dos preguntas? ¿Por qué se presentaron varios amparos contra la reforma de la subcontratación en 2021? Oye, ¿ya se resolvieron? Tema tan interesante me preguntas, mi querido Óscar. Primero que nada, buenas tardes a todos. Esperemos que no se nos duerman. Como aliciente hay un brindis al finalizar esto.
Entonces se va a animar cuando acabe este panel. Contestando la pregunta de mi querido Oscar, el punto aquí es que ciertamente se presentaron miles de amparos, pero nadie puede entender su presente si no conoce su pasado. Entonces recordemos un poquito cómo estuvo la historia. El abril del 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de subcontratación. Ya venía el run muy fuerte de que esto iba a pasar y todos estuvimos pendientes de los debates y el sector empresarial, que era lo que estaba tratando también de granjearse como moneda de cambio ante una reforma de gran calado, como ahorita profundizaremos más en el tema, que es el hecho de que todas las empresas de este país, no todas, pero digamos que el 90% tenían outsourcing, tenían insourcing, tenían una serie de empresas, algunas con un trabajador, otras con toda la planta laboral ahí, otras dividido en varias áreas distintas, otras que eran de empresas que no tenían empleados. ¿Se acuerdan, por ejemplo, aquellas tesis del magistrado Héctor Arturo Mercado, que llegó a afirmar con toda contundencia: no puede haber una empresa que no tenga un solo trabajador? Es una antinomia por el hecho de que cómo se adquiere riqueza, cómo produce su riqueza, si no hay nadie que trabaje ahí. Todos esos esquemas de simulación llegan al punto en el cual el nuevo gobierno, bajo todos estos cambios legislativos que hemos vivido con intensidad, pues aterriza la reforma de subcontratación. ¿A cambio de qué? A cambio de lo que más adelante Oscar también me ayudará a explicar, que fue la reforma a la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, el tope al reparto de utilidades, o que sean 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años. Híjole, esa zanahoria que le pusieron al sector empresarial para que aceptara a ir de frente hacia la reforma de subcontratación está a punto de morir por el hecho de que varios sindicatos ya han logrado amparos en los cuales se ha declarado inconstitucional la fracción octava del 127. Y por lo tanto, más tarde que temprano, o más temprano que tarde más bien, se va a eliminar ese tope y vamos a regresar a lo que era antes, a pagar el 10% de las utilidades de la empresa, de acuerdo a lo que presentemos en la carátula fiscal del impuesto de la renta. Se perdió el incentivo, pero la reforma de subcontratación ahí está. Y entonces, cuando todo el mundo supo la noticia, pues todo el mundo corrimos a los tribunales pensando que en el Poder Judicial estaba la respuesta añorada. Y oh sorpresa, el Poder Judicial ha recalcado con toda firmeza que es una reforma total y absolutamente legal, constitucional y convencional. ¿Cuáles fueron los motivos de esos amparos? Pues muy diversos. Y aquí traigo mis papelitos, no se los voy a leer, qué aburrido, pero ahí les va lo que resolvió la Corte y se van a dar cuenta exactamente cuáles fueron los argumentos que todos los abogados de este país en materia laboral esgrimimos con el Poder Judicial para decir esa reforma no me aplica. Que no se conocían claramente cuáles eran las obligaciones en materia de seguridad social y fiscales que me obligaban a verificar. Dicen, no, sí las conoces porque para eso está la legislación de seguridad social y la legislación fiscal, nada más ponte a leerlo o asesórate con un especialista y vas a ver cuáles son. Que no se transgrede el principio de razonabilidad, es decir, es una reforma que atiende a una necesidad social de que no se deprede con el trabajo de las personas, que estén dados de alta con el patrón que realmente tienen que estar porque es a quien benefician con sus servicios y no se le ponga en la empresa que no produce, la famosa prestadora de servicios, que no genera utilidades, que no tiene bienes, etcétera, para simular cierto tipo de actos. Ya sabemos
de que el trabajador no podía alcanzar realmente la pensión jubilatoria que le correspondía porque nunca había cotizado con el salario que realmente le correspondía, que nunca generaba realmente utilidad porque lo teníamos eternamente con contratos temporales, que lo cambiábamos de una prestadora de servicios a otro cada vez que nos daba la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Que no se transgrede el principio de irretroactividad, es decir, la ley cambió la situación jurídica. Si bien es cierto que antes se permitía la subcontratación de personal, pues en esto, a partir de la reforma ya no se puede. Eso no es retroactividad, eso es que hay un nuevo orden jurídico el cual se debe de acatar en el momento en el que la norma inicia su vigencia. Que no se transgrede el derecho a la libertad de comercio, porque mucha gente dijo, oye, el hecho de que yo haya estado subcontratando personal durante décadas, pues me permite ejercer mi actividad comercial competitivamente. El hecho de que ahora ya no lo pueda hacer y que tenga que hacer servicios u obras especializados me restringe esa libertad. No, tú puedes seguir ejerciendo tu objeto social, subcontratando servicios especializados que no sean ni tu objeto social principal, ni tu actividad económica preponderante. ¿Dónde está el impedimento para ejercer la facultad de comercio? O el derecho a comerciar, en ningún lado. Que no se contravienen los principios de certeza y seguridad jurídica, que hay una afectación para los inversionistas extranjeros que vengan a traer aquí su dinero al país, que no hay una violación al derecho a la privacidad o a la protección de datos personales, etcétera, que no tampoco se constituye un supuesto de trabajo forzoso u obligatorio. Digo, como ven, fuimos muy creativos los abogados para buscarle por todos lados a ver qué tribunal o si la Suprema Corte atraía el tema y finalmente nos salvaba de que ya no hubiera subcontratación de personal, y eso jamás pasó. Todos los amparos fueron resueltos, ciertamente no en tiempo récord, se tardaron alrededor de 2 años en ser resueltos, pero entre abril, mayo y junio del año pasado, todos fueron resueltos estableciendo lo que les decía, es una reforma legal, constitucional y convencional. Entonces, y ahorita lo vamos a ver, ese efecto que se provocó en abril del 2021, provocó pánico. El pánico de que muchas empresas levantaban el teléfono y decían, oye, necesito REPSE, tengo que tener un REPSE, oye, pues si yo nada más tengo 5 empleados o 10, pero soy proveedor de un gigante de la industria automotriz o de la tecnología de la información o whatever, pues sí, porque tienes que determinarte como un servicio especializado. A su vez, las grandes empresas también decían, oye, yo juego la doble cachucha, porque en algunas relaciones soy proveedor también, y en las otras, pues soy el que recibe el servicio. Entonces tengo REPSE para unas cosas y para otras los exijo. Y llegamos al absurdo en el cual ciertas corporaciones ya le exigían a todos sus proveedores, tú no vas a volver a trabajar conmigo y se van a terminar tus contratos que tienes, aunque sean estrictamente de naturaleza mercantil, aunque no haya puesta a disposición, no vas a trabajar conmigo si no tienes REPSE. Y ándale, todos a anotarnos a la lista, porque eso era. Hay que irse a anotar a la lista, confesarse con la autoridad, entregarle toda la información concentrada, peladita y a la boca, y aparte cada 4 meses hay que estar reportando todo lo que hacemos, y no solamente nosotros, sino los proveedores, para efecto de mantenernos en esa lista. Jimena nos platicará de la nueva disposición recién salida de ahora ya nos podemos salir de la lista o refrendar si queremos estar en la lista, etcétera. Pues yo creo que más visión ahorita de campo para saber con claridad pues qué queremos, porque al principio era por miedo, no voy a poder operar, mis contratos van a dejar de tener vigencia, etcétera. Pero bueno, al final del día, regresando a mi querido Oscar, pues el punto es ese, se hicieron todos los intentos posibles ante los tribunales de este país y todos fueron infructuosos. Entonces,
la reforma en materia de subcontratación es un hecho que llegó para quedarse y tenemos que vivir con ella. Y ya próximamente sin el incentivo de la PTU. No, mira, la verdad me quedo asombrado porque no sabía nada del tema. Entonces, pues, ahora le tengo que llamar a una experta en el área de consultoría para que me explique qué están haciendo las empresas, qué hicieron las empresas y qué tienen que hacer después las empresas para seguir cumpliendo cabalmente con la reforma. Ah, Jime, aquí estás. ¿Nos ayudas, por favor? Efectivamente, es una reforma que transforma 180 grados la forma en cómo nosotros veníamos colaborando. ¿Qué hicieron las empresas? Todos corrimos como gallinas sin cabeza para reestructurar nuestros grupos corporativos, porque todos teníamos, o la gran mayoría teníamos, empresas holding sin empleados y teníamos a nuestras prestadoras de servicios, ya fueran internas del grupo o externas. Eso era una realidad porque la PTU no obedece a la situación económica que tenemos hoy en el país. Entonces, tener un porcentaje tan elevado nos restaba competitividad, y nosotros los abogados que nos inventamos todo para solucionarle a nuestros clientes sus problemas, determinamos que lo más viable era que contratáramos al personal a través de entidades terceras para controlar pues su rentabilidad y su utilidad, y de esa manera hacer que el negocio fuera mucho más próspero. Con este cambio, todos los trabajadores, empresas que eran realmente operativas, tienen que recibir al personal necesario para cumplir con su objeto social. 2, en esos cambios de estructura corporativa o societaria, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que teníamos unos objetos sociales amplísimos, o sea, realmente nos dedicábamos a la industria automotriz y nuestro objeto social nos permitía preparar hot dogs y venderlos afuera de los antros. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que definir y hacer ejercicio interno para determinar cuál era nuestra actividad, nuestro core business, y por lo tanto nuestra actividad económica. Y de esa manera poder nosotros identificar de manera clara cuáles serían aquellos servicios que nosotros vamos a poder salir a contratar al mercado, ¿no? Entonces, una de las premisas principales por las que yo salgo al mercado a buscar un proveedor de un servicio especializado es, primero, porque no tengo con quién hacerlo, no sé hacerlo yo. Y 2, no tengo cómo hacerlo, porque algo que nos ha pasado mucho en el camino es que de pronto nos encontramos empresas que se dedicaron a hacer una reestructura en papel, y la realidad sigue siendo la que teníamos antes de la reforma en materia de subcontratación. Tenemos empresas que dicen, mi objeto social no dice servicios de recepción. Entonces, eso significa que puedo salir al mercado a subcontratar a mi recepcionista. Pero la recepcionista te recibe tu paquetería, te cuelga tu saco, te prepara tu café cuando llegas a la oficina, te saca las copias que necesitas. Yo creo que eso es parte necesariamente de tu operación. Eso es tu core business. Y la Secretaría del Trabajo salió con varios criterios, uno, el más relevante en mi opinión para la industria hotelera, en donde dice, todos los hoteles se definieron su objeto social y actividad económica preponderante como la acomodación, ¿no? Los servicios de habitación para terceros, la limpieza, el room service, el bar que tenemos en el hotel, el servicio de restaurantes, los lavalosas. Todo eso no forma parte de mi core business porque realmente yo hago dinero de acciones que rento. Y entonces sale la secretaría y les dice, a ver, párale. La verdad es que todo eso forma parte de tu actividad económica preponderante y de tu objeto social, porque la gente se queda en tu hotel por todos esos satélite que prestas al rentar esos servicios de habitación. Entonces, no podemos ser tan estrictos o tan cuadrados de querer solamente identificar nuestro objeto social con lo que tenemos en un documento en blanco y negro. Va mucho más allá de eso. Hay algunos clientes que sí se dedicaron a, una vez que hicieron los ajustes, a autoauditarse, ¿no? A tratar de identificar si esos cambios que habían ejecutado eran suficientes y eran correctos para hacer frente a todos estos riesgos que se generan derivados de las inspecciones de trabajo. Y nos dimos cuenta en un primer ejercicio que a nivel documental todos estaban
perfecto, en cumplimiento. El contrato de prestación de servicios estaba espectacular, era un contrato de 85 hojas con las descriptivas de las actividades y demás. Y cuando hicimos nosotros visitas de campo para verificar que estos servicios sí fueran especializados, nos dimos cuenta que en la práctica seguimos siendo muy inmaduros a la forma de ejecutar o de subcontratar estos servicios especializados, porque la realidad es que ya en el día a día, en la operación, pues nos dábamos cuenta que los gerentes les acababan pidiendo otras cosas que no formaban parte del servicio especializado, y así sobre la marcha hemos tenido que ir ajustando pues esas auditorías, esos resultados en materia de cumplimiento. Y por supuesto, ya lo mencionaba Regina y Carla en el panel anterior, el tema de las cadenas de suministro. Esta reforma, en mi opinión, no es casualidad y también está muy ligada a temas de cumplimiento internacional. Es bien importante que nos aseguremos que a través de los servicios especializados nuestros proveedores estén en cumplimiento en un 100%. Hemos nosotros ya tenido multas de algunos de los clientes que van desde 1 millón hasta 3 millones de pesos por temas de subcontratación, por no tener un REPSE que refleje adecuadamente el servicio que se presta, o por estar contratando o prestando servicios sin ese registro. Ahora, una vez que esos prestadores de servicios especializados se registraron ante la Secretaría del Trabajo para tramitar el famosísimo REPSE, hemos encontrado de todo. Muy al principio de la reforma, en este periodo de transición que se nos dio para volvernos especializados, la Secretaría empezó a aprobar los registros como Dios le dio a entender, y encontramos de pronto algunos registros súper genéricos, incluso que hasta podrían presumir la subcontratación para prestarte el servicio especializado. Hoy día los criterios de la Secretaría pues han evolucionado, han madurado, y hoy sí son mucho más estrictos, incluso a la hora de segmentar las actividades para efecto de llenar los cuestionarios en la plataforma. Como todo, la autoridad ha ido aprendiendo sobre el camino y se ha dado cuenta que había muchas áreas de oportunidad al momento de solicitar el registro. Creo que se han hecho esfuerzos impresionantes a través de la plataforma. No sé si alguno de ustedes ha podido ingresar después de tramitar el primer registro REPSE, pero hoy ya tenemos mucha más facilidad en modificar actividades, agregar actividades, y eso creo que facilita el cumplimiento en materia de subcontratación. Y Jorge también ya lo mencionaba, tenemos ya en las próximas semanas los calendarios de renovación de los REPSES. Esto es súper importante que ustedes lo tengan, porque es el momento que ustedes tienen para aprovechar cualquier modificación, cualquier adición de actividad o la simple renovación de las actividades que ustedes ya tenían. No, pues muchas gracias, Jimmy. Y espero todos vayamos bien hasta este punto, because things are getting complicated right now. We've brought an expert from US, an expert in US labor law, who will start to explain us whether US and other foreign entities know the effects of the Mexican 2021 outsourcing reform, and if they're doing something on that regard. I know, John, could you explain us? Well, muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes a todos. Don't worry, I'm going to stop there. You've had a really good day so far, and be ashamed to ruin it now by having you try to understand my Spanish. So I'll revert to my native language. We are watching these developments with a lot of interest and a lot of confusion, I would say, from the other side of the border. I think there are about a third of our clients who just don't know anything about this, and they feel if they don't know about it, it can't hurt them. I think there's about another third that says, yeah, we've heard about it, but we're in the United States, no one's going to really chase us on this, so we're just going to, again, pretend we don't know about it. And then there's one third that's really confused and trying to do the right thing, and I'm afraid we're not totally helping them in some of our advice, because I think different lawyers seem to have different views about what this means for foreign countries. But let's step back a second. Why are we worried about this?
And it's because we are in an enormous global war for talent. In the United States right now, our unemployment rate is under 4%, which is, I think, the lowest in my lifetime. And of course, it's even lower than that when you look at software engineers and scientists or people with specialized knowledge in finance and marketing. So all of our clients are searching for people. They can't always find them in the United States. So they're going to Latin America. They're going to Eastern Europe. They're going to the Baltics. They're going to Southeast Asia. They're going to Africa, everywhere. There's just no part of the world that's exempt from this search for talent. And of course, historically, Mexico was a favorite destination for the United States because you've got so many well-trained people here. You've got many people who speak English. And of course, if we speak anything but English, which is not many of us, but if we do, we speak Spanish. So the language barrier is not particularly high. Compensation levels are lower in Mexico. So it's been a very attractive place for us to find, for example, software engineers, 1, 2, 5, 10. They clearly, in many cases, are within our core business. They are not specialized. We're not looking necessarily for people who run a help desk. We may be a tech company and we're looking for software engineers to do exactly what software engineers do in the US and all the other countries. And I think from our standpoint, what's hard to understand is, there are always some clients who want to make everyone a contractor, and avoid paying Social Security and not give them the protections of an employee, be able to terminate them and not worry about unfair dismissal, statutory severances and all. But a lot of clients really want to do the right thing. They want to treat people the way they would be treated as employees in their country. So they want to pay their Social Security, to give them the protections that they would get as an employee. And I think the real question for us is, can we do this anymore? And if not, why not? I think we can all understand the problems the country has internally with companies avoiding profit sharing and all of that, but why would Mexico not want employers from foreign countries to go out and hire talented Mexican people and pay them very good salaries for very good jobs and have them treated fully as employees? So that's the problem that we're having right now. Perfect. No, thank you, John. It's very complicated for us to know what people from other countries think and the way they're going to do it in Mexico. In this scenario, we'll change back to Spanish. Jime, entiendo con base en lo que nos dijo John que mucha gente de Estados Unidos sigue viniendo a México y sigue contratando servicios de personas para que ellos presten el servicio desde México y ellos estando como compañía en Estados Unidos. ¿Nos podrías platicar un poco qué estrategias están usando o qué estrategias has recomendado a algunos clientes para que puedan llevar a cabo este tipo de prácticas? Bueno, o si es posible. Claro, yo creo que tenemos esta consulta, John, una vez a la semana. Realmente las empresas en Estados Unidos, como mencionaba John, buscan atraer y retener talento mexicano que hoy, gracias a la tecnología, es posible que preste su servicio de manera remota y transfronterizamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Porque la primera pregunta que nos hacen estas empresas en Estados Unidos es, ¿lo tengo que contratar a través de un Manpower, a través de un Kelly, ¿no? A través de una empresa que le dé localmente seguro social, que le pague su nómina, que sea su empleador para todos los efectos? Porque eso era lo que hacíamos previo a la reforma en materia de subcontratación. Y yo creo que aquí tenemos varios escenarios y varias alternativas. Por supuesto, la primera es, no hay ninguna disposición que impida a la entidad americana contratar directamente a un empleado en México. Esa es la primera realidad, eso es un hecho. Y eso es posible y eso lo podemos hacer siempre y cuando la empresa esté consciente de que es posible que esta contratación, si hay interacción a través de la persona mexicana, con el mercado mexicano, le genere a la entidad en el extranjero un establecimiento permanente,
¿no? Ese es el primer foco que tenemos que identificar, y si es una empresa que está dispuesta a explorar o a interactuar con el mercado mexicano porque desea expandirse a futuro, yo creo que esa es su mejor alternativa. La segunda es, constituye una entidad, ¿no? Constituye una subsidiaria que te ayude a limitar ese nivel de responsabilidad. Y entonces a través de la subsidiaria contrata a ese empleado en México, provéelo de seguridad social, págale utilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera es contrátalo a través de un, en Estados Unidos los conocen como PEOs o EOR, que es un Employment of Record. Contrátalo con estos outsourcings. La realidad es que hoy día no ha sido tangible que el gobierno mexicano imponga una sanción a un empleador en el extranjero porque no están sujetos a la legislación mexicana, pero sí a la empresa que va a seguir llevando a cabo, que va a seguir prestando este tipo de servicios que hoy en México están expresamente prohibidos por la ley, ¿no? La disposición en materia de subcontratación te dice que no puedes poner a disposición personal propio en beneficio de otro, y no lo limita únicamente a través de entidades mexicanas o a personas mexicanas. Si bien es una legislación que aplica solo en México, yo creo que sí podríamos tener algún riesgo eventual, y esto ya lo vivimos tú y yo, John, hace algunas semanas, en donde parecía imposible que una autoridad, que un tribunal mexicano notificara a una persona en Estados Unidos a través de correo certificado, y ya nos pasó, ¿no? Creo que hoy la realidad se acerca más o está superando a la ficción, y ese miedo que veíamos un poco lejano de decir somos empresas en Estados Unidos y no algo, yo creo que hoy puede cambiar ese nivel de riesgo, ¿no? Entonces, en conclusión, yo veo esas tres alternativas, todas con sus niveles de riesgo distintos. En mi opinión, entre más transparente la transacción, yo creo que mucho mejor. Yo me iría por la contratación directa, así tampoco te generas un riesgo de misclassification, como lo hemos discutido. Perfect. Muchas gracias, Jime. Well, John, I've heard the term employer of record many times, but I still do not know really what does it mean, and what are they saying about their ability to hire people in Mexico, those type of schemes. Yeah, so employer of record, or we call them professional employer organization in the U.S., but they are companies that are set up specifically just to legally employ personnel. And that's really all they do, is they hire the person, they manage them from an HR point of view, they handle all the payroll, they handle all the employment law compliance, but in every other way, their client manages the person. So, for example, Jimena mentioned Manpower and Adecco, which are, properly speaking, not employers of record, but they do basically the same thing. So that was traditionally what we did in Mexico. We would have an employer of record hire the Mexican person, handle all of the employment law issues, and we would manage them. So we would be on a day-to-day basis. And this is a big industry. It's you cannot go on the internet now without seeing constant ads from new employers of record. But there are three very large, I'll say large globalization partners, and Velocity Global, they're international, they're really everywhere. And the dilemma that people have is that a lot of countries have controls on this, and Mexico apparently has moved into that category, but yet the employers of record don't seem to acknowledge that. So just to give you an example, one of the very top employers of record said to its clients saying that its services are not covered by the Mexico outsourcing law. As long as the client does not have an entity in Mexico, does not sell its services to a client in Mexico, and that the employees don't work at a physical facility of the client in Mexico, that if they do that, it doesn't apply. So that's what they're telling people. Of course, when they come to me, and I say, well, Jimena, that's right, isn't it? And then she says, well, I'm not so sure.
And so this is what I said before. I'm not sure that we have totally found a way to answer this for our clients' benefits, because clearly in the market, they are saying something different than what we are saying. Now, very often what we do, you tell me what you think this is a good solution, is we'll tell them, have the employer of record make a statement that they think that this is compliant in Mexico, and then get a very good indemnification provision where if we, for some reason, get dragged into a case in Mexico, they have to indemnify us. And I think many clients would rather do that, frankly, than try to hire someone in Mexico who's now an employee of a U.S. entity. People are very scared of that. They're worried about tax exposure. They're worried that once they say, you're my employee, that now they will be subject to Mexican law. And so they will now have to find a way to comply with Mexican law, which is very difficult if you're a foreign employer. So what do you think? Yo creo que es una gran alternativa. Sin duda lo puedes pactar, o sea, en los contratos que teníamos previo a la reforma, incluso hasta en los de servicios especializados, ¿no? Seguimos incluyendo estas cláusulas de estas penas convencionales para que en el caso de que las autoridades determinen que no estamos contratando un servicio de conformidad con las disposiciones vigentes, pues entonces la persona que nos ofrece ese servicio como especializado haga frente a cualquier tipo de responsabilidad o multa que pudiera derivar de esa interpretación. Yo creo que es y yo creo que no es menor también el caso, John, que hemos visto en donde hay muchas personas físicas que tienen a su empleador en Estados Unidos, que son de nacionalidad norteamericana y que deciden también venirse a México a trabajar desde acá de manera remota, ¿no? Esto también ha sido un tema porque los mismos empleadores en Estados Unidos nos han pedido nuestra opinión sobre si esto genera algún riesgo, específicamente temas de establecimiento permanente, y por supuesto también si valdría la pena que esas personas fueran proveídas de seguridad social a través de un empleador local, ¿no? Y la respuesta siempre ha sido la misma. El establecimiento permanente no genera riesgo en la medida en la que el empleado no tenga interacción con el mercado mexicano. Sin embargo, a partir del día 183 de estancia en el país, será considerado residente fiscal para todos los efectos y tendrá que pagar impuestos sobre la renta local, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que esa sería la solución. No, pues como bien han dicho muchos clientes y muchas personas, dicen que un buen abogado es aquel que le encuentra la manera en cómo hacer que pasen las cosas. Pero creo que un buen abogado también debe ser capaz de ver, analizar y decir con antelación los riesgos que tiene el utilizar una estrategia. Así que siempre está el área de consultoría que busca la manera de decir que sí, pero siempre está el área de litigio que busca la manera en decirte aguas, que ahí viene esto. Héctor, ¿cuáles serían los riesgos tanto para un trabajador como para una empresa de aplicar una estrategia de este tipo? No hay que ser tan negativos, también se puede, cuesta más trabajo. Pero finalmente, aquí el punto, y vamos a hablar un poquito contradictorio con lo que les decía hace un momento. Les dije, la reforma en materia de subcontratación fue calificada de legal y constitucional, pero pocos meses después salieron otros criterios que complican más la cosa. Ya ven que al Poder Judicial le gusta ponernos trabas o galimatías difíciles de resolver. Y dicen que es inconstitucional ciertas partes o ciertas fracciones del reglamento de registro de las empresas en régimen de subcontratación. ¿Cuáles son las que más, o lo más resaltable de esa inconstitucionalidad que finalmente sí encontraron los señores jueces? Pues que resumen el hecho del REPSE a lo que les decía, a un acto de haberse anotado en una lista. Eso es todo. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que cuando todos se quisieron inscribir en el REPSE la complicaban mucho porque decían tienes que ser muy especial. Y todos nos sentimos muy especiales, pero ¿a qué se referían? Tienes que ser especial, especializadamente en algo. Entonces,
Ah, caray, pues te volteabas a ver tu objeto social, que aparte antes, los queridos notarios, y allá al fondo hay uno, no me dejará mentir, los objetos sociales eran kilométricos, de la A a la Z y la vuelta, podías hacer todo. Cuando viene la reforma de subcontratación, pues evidentemente en el afán de tratar de encontrar realmente en qué estoy especializado, los tuvimos que hacer más chiquitos, por recomendación del abogado laboralista, que ahí se daba de topes y de trompones con el notario. Entonces vamos a reducir la lista de lo que puede ser para que realmente reflejes eso que te hace tan especial. Y había que írselo a justificar a la autoridad administrativa, llámese la Secretaría del Trabajo. Y entonces esa autoridad se daba el lujo de decir, no, pues para mí no eres especializado, mano. Oye, pero ¿por qué? Yo me dedico a hacer pantallas, o me dedico a hacer alfombras, o lo que sea. Para mí soy especializado, porque eso es lo que hago y es lo que le vendo, o el servicio que le proveo a mis clientes. Pero en muchos casos los registros se negaban porque no satisfacía el afán de la autoridad administrativa de determinar una especialización total. Era un absurdo. ¿Por qué? Porque la especialización, como finalmente lo está resolviendo el Poder Judicial, deriva de la interpretación de la relación contractual. Al momento en que surge un vínculo jurídico entre dos partes, vaya, el que se presume especializado en algo y aquel que se beneficia de su servicio, es donde realmente se va a encontrar si hay especialización o no. De otra manera, juzgarlo a priori es muy complicado, porque ¿con qué lupa lo estoy viendo? Depende qué especialidad seas, con quién contratas y qué contratas con él, cuál es el alcance del servicio específico que se pretende dar. Todo lo que han dicho últimamente ya no es una facultad de la Secretaría del Trabajo determinar si eres especializado o no. Eso va a ser análisis de la validez del contrato que se celebre al amparo de un REPSE. Entonces, le quitan esa facultad a la autoridad. Y ya en materia, la trinchera, como preguntaba Oscar, viene una cosa que, sin abusar de mi tiempo, les quiero platicar muy rápido. Los últimos criterios jurisprudenciales, que son, para mi gusto, muy riesgosos, van más allá de las atribuciones que creo que debe tener el Poder Judicial. Hablan de que cuando en un juicio laboral haya indicios objetivos, así lo llaman, indicio objetivo. Todavía ningún jurista me ha podido aclarar exactamente qué es eso, pero ahorita lo tratamos de desmenuzar. Cuando hay un indicio objetivo de subcontratación, narrado obviamente por el trabajador en el juicio laboral, tendrá que haber un análisis especial, una perspectiva diferente. Se tendrá que ir hasta las cosas más minuciosas o más exhaustivas, incluso pedir más pruebas por parte del propio juez con sus facultades para efecto de desentrañar si sí hay una subcontratación de personal, que es la que está prohibida por la ley. Indicio objetivo, insisto. Vaya, pues cuando yo estudié, hace algunos ayeres, no les voy a decir cuántos, pero cuando yo estudié, indicio, a mí me dijo mi maestro de procesal civil, eso no vale nada. Un indicio no es prueba de nada. No existen pruebas indiciarias, por lo menos en materia laboral no las había. Ahora ya, con un mero indicio, el juez puede decretar la solidaridad de responsabilidades entre el patrón principal y el beneficiario de los servicios. No necesita haber prueba plena, momento que lo demuestre, no necesita haber una confesión de parte, tiene que haber un indicio, no solamente. Entonces, aguas. Y mi recomendación es sentida para prevenirnos en los litigios, que seguramente todos tienen uno, dos o muchísimos, como hay algunos clientes,
pues tengamos al día nuestros contratos de prestación de servicios, que esos contratos de prestación de servicios junto con su respectivo folio otorgado por la Secretaría del Trabajo nos sirvan para demostrar que estamos en una subcontratación legal, una subcontratación de un servicio especializado, y que si esa persona en efecto prestaba servicios a título de la existencia de esa relación jurídica, pues no estamos quebrando la ley en ningún sentido. O tener las herramientas para demostrar que en cierto tipo de contrataciones que se enfocan solamente a relaciones estrictamente mercantiles, donde no hay puesta a disposición, como también lo dice el reglamento, pues entonces no tengo por qué tener REPSE. ¿Pero por qué? Porque esa relación jurídica no está regulada por la Ley Federal del Trabajo, está regulada por la ley mercantil. Y por ende, la acción también del trabajador no es materializable jurídicamente para que me condenen. Pero todo eso lo tenemos que hacer previo al juicio. Es decir, pues hay que planear la estrategia. Cuando llega la demanda, oye, me está diciendo que yo y el proveedor pues somos patrones, ¿qué hacemos? Pues entonces hay que hacer una preparación de los documentos que tenemos y defendernos con base en ello. Súper. Pues íbamos a hablar de utilidades un poco, pero ya los veo cansados. Entonces, pues, no, vamos, tantito, muy rápido a hablar del tema de utilidades. Cuando viene la reforma de subcontratación en el 2021, o bueno, un poco antes, parte de la negociación del sector empresarial, de manera informal, era buscar que el contratar a todas las personas no les implicara un costo adicional. En Estados Unidos conocen como mandatory profit sharing, y entiendo que la regulación es diferente. I don't know, John, is it complicated or is it different is it complicated for US entities to understand that they have to pay a mandatory profit sharing in Mexico, or is there any similar regulation in there? I don't think they find it hard to understand. They find it hard to accept. But no, that would be, you know, in the United States culture, the United States legal context, that would be something that the market would determine. So, you know, there are many businesses in the United States that have a form of profit sharing, Right. Along with many other kinds of benefits. You know, stock incentives are very popular, which in a way puts the employee in alliance with the business. If the business prospers, then the employee earns more. Right. But yes, it would be very alien to have the government say you pay a certain profit, and that is among people in the United States, particularly in the supply chain world, that's very well known that Mexico has profit sharing. It's good to know. And let me tell you why, just en poco tiempo explicarles que con esta reforma lo que consiguió el sector empresarial fue que se pusieran unos topes al pago de utilidades. Muchos de ustedes los conocen, otro tanto los aplicarán y otro tanto pedirán que no se los apliquen. Son unos topes de 3 meses, o lo que sea mayor de 3 meses, o el promedio de los que hayan recibido por utilidades en los últimos 3 años. El tema fue que esto creó incertidumbre para las empresas y hubo sobre todo un grupo de sindicatos del sector minero que presentaron unos amparos. Hasta ahorita por lo menos 4 han sido resueltos, y todos han sido resueltos declarando inconstitucional los topes previstos en la fracción octava del 127. Pero yo no sé, Héctor, Jime, ¿alguno de ustedes me podría decir son los efectos de este amparo? ¿O qué le ven que siga después de este amparo? Entiendo que ya hay una revisión de inconstitucionalidad por ahí pendiente de resolverse. ¿Qué puede pasar ahí? Pues el efecto es pues que nos mintieron. Cuando aceptamos la reforma de subcontratación pensábamos que el tope era precisamente el aliciente para que la empresa pudiera transitar de trasladar a todos sus trabajadores del outsourcing a la empresa generadora de las ganancias
pero pues voy a tener que pagar menos de PTU. Y todavía también le apostamos ahí tantito a que la Comisión Nacional de Reparto de Utilidades pudiera bajar el porcentaje del 10%, que tiene décadas ahí, pero que no es letra de Dios. Se puede modificar ese porcentaje, bajarlo al 8, al 7, etcétera. Pero bueno, ninguna de las dos cosas pasó. Luego entonces, pues tenemos ahorita este efecto de que los amparos que se han resuelto son amparos contra leyes presentados ante jueces de distrito. Luego entonces, para que esos amparos lleguen a constituir precedente de jurisprudencia y sean de observancia obligatoria, por lo menos en el circuito que corresponda, pues tendrán que llegar a resolverse las revisiones que también están presentadas ante los tribunales colegiados y juntarse los 5 precedentes que sabemos que a la forma clásica es como se constituye jurisprudencia. O también existe otra ruta que se llama Declaración General de Inconstitucionalidad de la ley, en la cual ahí sí se pide al órgano que emitió la ley que la modifique. Si no la modifica, eso que se le impone, pues entonces la Corte hace la declaratoria general de inconstitucionalidad y eso es erga omnes, es decir, es aplicativo para todo el mundo que tenga obligaciones laborales en este país. Lo más probable, y yo estuve junto con Óscar en una mesa enfrente del subsecretario del Trabajo, el doctor Salafranca, que nos decía desde su punto de vista, y ojo, que él es el encargado de hacer todas las inspecciones en este país, que la ley la estamos interpretando mal, que la ley no se hizo para pagar esos 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, solamente aplica para aquellos casos de las empresas de flujo intensivo de capital, porque así lo dice la exposición de motivos. Lo que genera confusión es que cuando lee uno la fracción octava, no dice eso. Y la ley es general. Entonces, hasta el día de hoy es legal. La fracción octava es legal porque está en la ley. Eso es así de simple. Pero la tendencia sí es que eso va a desaparecer por esos precedentes de amparo que están ya bastante avanzados y que creemos que las resoluciones que hemos analizado en la firma, pues sí tienen un análisis de fondo, porque hay una disonancia entre lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Si hubieran querido hacer eso de fondo, hubieran debido modificar la Constitución, no solamente la ley reglamentaria. Pero, pues para allá vamos. No es tragedia, no es querer amargarles la tarde, pero finalmente creo que nos debemos de preparar para volver a disponer de el 10% de la utilidad para ser repartida entre los trabajadores, porque además, ya como colofón, eso está pasando en las negociaciones colectivas. En las negociaciones con los sindicatos independientes, reales, democráticos, todo lo que se platicó durante la mañana, esa es una de las principales peticiones que se pone en la mesa. No, a mí no me apliquen los topes, dame mi 10%. Y va uno con la autoridad y le dice, oye, pues estoy aplicando la fracción octava del 127 y te dice, no, es que esa no te aplica a ti. Pues triste historia. Muchas gracias, Héctor. Pues ya vieron, hay que estar preparados porque es casi un hecho que esto que los topes van a dejar de ser parte de la ley o que van a tener que empezar a pagar el 10% de utilidades o lo que sea si es que se hace una 7ª comisión de PTU. Pero bueno, para resolver un poco las inquietudes que veo muy activa la gente en el chat, Jime, nos preguntan, ¿qué alternativa tengo respecto a las personas encargadas del head desk en mi empresa para no tenerlos a través de otra empresa? Bueno, primero tendríamos que revisar cuál es nuestro objeto social al recibir el servicio del help desk y poder así determinar si los servicios que estamos subcontratando son o no son especializados. La especialización, en mi opinión, se genera
considerando la capacidad del personal que te lo va a prestar. 2, las herramientas, los equipos, las maquinarias, si necesita alguna certificación o algún permiso para prestarte ese servicio, ¿no? Eso es indispensable. Entonces, si yo me dedico a la industria del IT y contrato un helpdesk, ¿no?, como especializado, probablemente para mi industria no lo sea, ¿no? O a lo mejor está única y exclusivamente enfocado el helpdesk para ayudarme a X actividad que no forma parte de mi core business. Es decir, pues obviamente tendríamos que revisar el caso en particular. No sé quién haya hecho la pregunta, pero con mucho gusto durante el cóctel se pueden acercar conmigo para tener un poco más de contexto. La respuesta sería esa. ¿Puede o no puede serlo? Eso dependerá de mi objeto social, de mi actividad económica y de si el prestador de ese servicio cuenta con todos esos elementos que lo catalogan y lo identifican como especializado. Mucho. Y es gratis. Well, John, they also have a question for you. They say, in case a person is hired by a U.S. entity that only resides in the U.S., but he works from Mexico, is the company subject to any claim in by the U.S. law? Maybe discrimination, maybe something about labor or employment. Run this by me again. It's a U.S. entity, A U.S. entity, a Mexican citizen Mexican citizen, working from Mexico. working from Mexico. Company has nothing to do with Mexico. They just send the employee to, or he likes to work from Mexico. So I would say, in theory, no, it should not be a U.S. law matter because he's not a U.S. citizen and his work is not in the U.S. Now, what often happens, though, is when you have that situation, you've got a U.S. offer letter which says that your employment will be governed by Texas law or so. Sometimes the employer makes the mistake of contractually agreeing to application of U.S. law, but I think they could structure it so as to avoid U.S. law. Perfect. Well, les voy a dar 1 minuto 30 cada uno para que respondan a la siguiente pregunta de forma concreta, pero con alguna que otro argumento a favor o en contra. ¿Les pareció correcta la reforma de subcontratación en México en 2021? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Héctor, empiezas en 5, 4, 3, Damas 2. primero. Jime, 1. Sí, correctísima. Yo creo que había mucho abuso del trabajador y no es que sea partidaria de nuestro gobierno actual, pero sí creo que al final las empresas están o se crean de personas y no debemos de perder eso de vista nunca. Tenemos, yo creo, que mejorar las condiciones laborales en general del país. No nos hace competitivos el tener bajos costos económicos, nos hace competitivo el que la gente se profesionalice, el que la gente se prepare, el que la gente tenga otros niveles de inteligencia. Yo creo que eso solamente se logra pues atendiendo a la percepción o apoyando a la percepción económica y a los accesorios que reciben las personas en las entidades en las que trabajan en el país. Entonces, para mí sin duda fue un cambio muy positivo. Sí, con áreas de oportunidad, tema de PTU no se debió haber hecho así, ni se debió haber negociado así con el sector empresarial, no era el camino a seguir y hoy vamos, bueno, en el futuro vamos a tener un broncón derivado de eso, pero sí creo que el cambio es extraordinariamente positivo. John, and I have to say your opinion about the Mexican 2021 outsourcing reform. Oh, okay. Well, I'll just say what it means to me, which no one in Mexico probably cares that much about. But I would say every month or two, I get a client who comes to me and says, what are the easy countries? You know, what are the really difficult countries, and because that's the way people in the U.S. we're employment at will. We think of some countries as very difficult and others as very easy. You know, where can I locate? Where can I hire someone through an outside agency? Where can I have a contractor? All of this, and
You know, right now, it used to be that Mexico was at the top of that list of really